El pastor Ramón Alemán, desde que entregó su vida a Cristo a los 20 años de edad, se dedicó a ganar almas para el reino y a formar líderes tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Como estudioso de la Biblia, siempre tuvo la inquietud de saber más acerca de cómo se había formado la Biblia Reina Valera, pero cuanto más estudiaba se daba cuenta que no había suficiente información. Es así como dedica 15 años de su vida a dicha investigación, siguiendo los pasos de Casiodoro de Reina por Europa, llevándolo a escribir la obra biográfica más completa que existe hoy en día acerca de Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso, en homenaje a Ramón Alemán, pastor y amigo de esta casa. Pero muy buenas tardes, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este maravilloso live que tenemos el día de hoy. Y hoy se encuentra con nosotros el hermano Ramón Alemán, nada más y nada menos que escritor de este maravilloso libro que vamos a estar compartiendo el día de hoy, Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso. Bienvenido, hermano Ramón, ¿cómo Muchas está gracias, usted? nos sentimos muy complacidos en estar aquí con ustedes en el día de hoy. Sea bienvenido, esperamos que usted se sienta como en casa. El hermano Ramón Alemán es pastor, ministro también, ha sido profesor también y hoy tiene la oportunidad de presentarnos este maravilloso libro. Cuéntenos, hermano Ramón, ¿qué lo motivó a usted a hacer un libro como este? Bueno, la motivación principal fue la ignorancia que existe en el pueblo evangélico acerca de quién fue verdaderamente Casiodoro de Reina. Yo cuando vine de Cuba me convertí a los 20 años aquí en Miami, Florida. Yo vine en el año 62. Ya la Biblia de 1960 de Casiodoro estaba en el mercado. Y una de las cosas que me llamó la atención es que no tenía introducción que nos dijera nada de qué cosa era la Reina Valera. Y aquello me fue como un interrogante que perduró por bastante tiempo. Pues le quiero confesar que yo hasta hace un tiempo, no le voy a decir cuánto, pero hasta hace un tiempo que empecé a trabajar con la literatura cristiana, pues tampoco sabía la historia de Casiodoro de Reina. Entonces sí estoy muy de acuerdo con usted, porque muchas de las personas que tienen muchas veces su Biblia en sus manos no saben cómo llegó eso. Correcto. Hasta nuestras manos. Correcto. Entonces yo sí comparto mucho eso de que yo cuando me enteré dije, wow, qué maravilloso trabajo hicieron estos hombres. Sí, yo creo que sí, porque no solamente se ignora el traductor y revisor, okay, porque el revisor terminó siendo el nombre que se usó para mover la Biblia hacia adelante. Y el nombre de Casiodoro de Reina y el verdadero traductor quedó en el anonimato por muchos siglos. O sea, caminamos del siglo XVI hasta los 1800 y pico, cuando por primera vez las sociedades bíblicas arreglaron el defecto. Pusieron que la Biblia había sido traducida por Casiodoro de Reina y que la obra de Cipriano de Valera fue simplemente revisar. Le tomó 20 años revisar lo que Casiodoro tradujo en 12 años nada más. ¡Wow! Tremendo trabajo de estos dos hombres, sí, para poder tener hoy en día. Sí. Hermano Ramón, tengo entendido de que en un principio usted, antes de volverse a aceptar a Cristo, ¿verdad? Como único y suficiente Salvador, estuvo sirviendo en la Iglesia Católica durante un tiempo, ¿verdad? Y usted relata en este libro, habla acerca de la Inquisición, acerca de todo lo que es el sistema religioso. ¿Cuál fue su reacción al enterarse de todo esto que pasó en la Iglesia Católica, siendo que usted sirvió un tiempo en ella? Sí, yo fui católico desde joven en Cuba, asistía a la misa todas las mañanas a las 7 antes de ir para la escuela. Ayudaba en el rosario por la noche. Es más, cuando expulsaron los curas del sistema comunista, lo sacaron de Cuba, el padre de la parroquia de mi pueblo, Colón, me entregó el rosario para que yo siguiera dándolo. Así que yo estaba bien envuelto y creía de buena fe. Entonces vine a Miami y un amigo me presentó a mí el Evangelio, que todavía vive y tiene 92 años y lo visito frecuentemente. Wow. Un hombre de muchas convicciones, un hombre que presentó el Evangelio a Cristo como mi único Salvador, pero no me dijo que yo tenía que abandonarme ni nada. Simplemente me lo presentó y me sembró
el gusanito de la curiosidad. Y yo no tenía Biblia en Cuba. Entonces, aquella presentación, digo, bueno, este hombre me suena como protestante. Me llevó a mí a buscar una Biblia católica que la compré por ahí, por la calle Flagler, cerca de la 12 Avenida, aquí en Miami. Y entonces comencé y pedí que fuera una Biblia católica, que era una Biblia traducida de la Vulgata Latina. Y esto fue lo que me movió a empezar a entrar dentro de las páginas de la Biblia por primera vez. Lógicamente que fue un gran impacto cuando yo leí los evangelios. Sobre todo me conmovió la historia de la mujer pecadora que vino a Jesús y que lloró y limpió sus pies con sus cabellos y todas esas cosas. Y el hombre que había invitado a Cristo a su casa estaba sorprendido, y entonces Cristo le perdonó sus pecados. Amén. Porque ella mucho había amado, y la mujer se retiró de allí siendo posiblemente una mujer de la calle, quizás. Sintió el perdón de sus pecados, porque ella vino a Jesús, porque posiblemente había oído que allí estaba Jesús y que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, y eso fue lo que la acercó para encontrar su salvación. Eso fue lo que me llevó a mí a mi conversión, porque yo le dije: Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados, de la misma manera que se lo perdonaste a la mujer pecadora. Amén. Era una oración muy simple, muy sencilla. Muy sencilla. Sí, pero ¿sabe una cosa? Que me caló y me vi por convertido y perdonado, porque sentí dentro de mi alma, de mi ser, de que Dios me había oído y me había perdonado. ¡Wow! Qué impactante ese pequeño testimonio que hoy tenemos como fruto a este maravilloso hombre con todo este conocimiento para aportar. Hermano Ramón, usted en su libro, de hecho en el prólogo, habla de que usted tardó más o menos 15 años recopilando información acerca de Casiodoro de Reina, y todos estos datos para luego ser compilados en un libro, ¿verdad? Menciona también que viajó a España y estuvo en lugares relacionados donde estuvo Casiodoro de Reina. ¿Cómo fue toda esta experiencia? Esa es una experiencia bien interesante. Primero, actualmente no existe en el mercado casi libros sobre la vida de Casiodoro de Reina y su Biblia. Algunos están prácticamente agotados. El primero que hizo un libro más serio que ninguno otro fue Kindle, un inglés que escribió 100 y pico de páginas nada más sobre Casiodoro y imprimió un anexo con muchos documentos importantes. Ese fue, pero no existe en español. Entonces yo me lo leí en inglés y me fue impactante. Y luego los historiadores cubanos que escribió la historia de Cuba, Justo González y otros, su hermano también escribió un folleto y también hizo una tesis sobre el hebreo y su traducción en la Biblia del oso. Así es. Y pequeños folletos en España, uno que otro en México. Por lo tanto, y actualmente en el mercado no hay nada. Por ejemplo, en esta librería, si usted busca algo, y lo que no hay aquí, posiblemente no lo hay en ningún lugar, porque la librería Luciano, yo siempre he visto que está bien surtida, y yo la trasteo mucho cuando vengo aquí y no veo nada que sea relacionado con Casiodoro de Reina. Pero ¿y cómo fue esa experiencia de, por ejemplo, de visitar esos lugares donde estuvo Casiodoro de Reina? Primero yo empiezo con la documentación. El problema es que la mayor parte de mi información fue encontrada en Sevilla. Sevilla en su junta educativa a nivel de provincia, o no sé cómo le llaman en España. De todas maneras me di con información en bibliotecas. Entonces, de libros que yo no había visto nunca antes. Simposios sobre la vida de Casiodoro, donde vinieron de España, de todas las regiones de España, expertos en historia eclesiástica y todo ese católico, lógicamente, dirigido, pero siempre con mucha información. Y entonces eso ya despertó mi curiosidad, ya que estando en España, y fui 2 o 3 veces detrás de información. Llegué a ir a Santiponce. Santiponce es un pueblito chiquito cerca de Sevilla. Okay. Y
en la época de Casiodoro estaba como a 12 o 13 kilómetros de distancia. Okay. Hoy prácticamente que forma parte de Sevilla, porque Sevilla creció. Y prácticamente que está dentro ya casi de ya bueno, está en la orilla ya tocando ahí. Y entonces el monasterio donde Casiodoro fue monje de la Orden de San Jerónimo está en Santiponce, cerca de una ciudad o las ruinas de una ciudad romana del antiguo. Yo la visité, es más, mucho material de esas ruinas fueron trasladadas para construir el monasterio o ampliarlo. El monasterio tiene un aspecto como de si fuera una fortaleza, como se acostumbraba en esos tiempos. Y entonces la Junta de Andalucía reparó, están todavía trabajando en reconstruir. Habían pinturas en las paredes que fueron tapadas con otras pinturas o con pintura regular y han sido removidas para descubrir el pasado. Allí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay allí? Entonces hay una cosa muy interesante que a mí me llamó. Todos los monjes cantan en el coro y por lo tanto está el coro original con aquellos salmodia de libros grandes, porque ellos tenían que leer la letra a distancia, no tenían el libro con ellos y por lo tanto todo aquello se hacía a mano con letras grandes que pudiera el cantor leer a la distancia. Lo que más me llamó fue cuando yo entré en el refectorio del monasterio, o sea, el comedor. Me llamó la atención cuando miré allá a la distancia. Tiene 2 hileras de mesas que llegan allá a la mesa donde se sentaba el abad del convento. Y detrás una enorme pintura de la última cena, de la Santa Cena del Señor. Pero con un dato que nunca olvidaré. Me sorprendió que habían 11 discípulos del lado allá de la mesa con Jesús y del lado acá, inclinado de medio lado, estaba Judas. Porque Judas, aunque estuvo allí en la Santa Cena, cuando Cristo instituyó la Santa Cena, estaba con el grupo, pero no era del grupo. Y la pintura, sin decir palabras, le trae a uno que estaba entre los 12, pero que nunca perteneció a los 12. Y aquello me impresionó mucho, o sea... Usted tiene tanta información, tanta historia, que nos podríamos quedar aquí dialogando pero no podemos estar toda la tarde. tarde. Entonces, ¿dónde enterraban a los monjes? Los monjes se enterraban en el mismo convento. Wow. Y entonces ahí está el lugar donde están los nichos de los monjes enterrados. La sala que servía para vestuario del sacerdote que daba la misa, y también están allí enterrados una familia real de aquella zona de los tiempos antiguos que donaron el terreno y ayudaron a la construcción y entonces fueron enterrados allí en el mismo lugar. Óigame, qué interesante todo esto, Así estar en estos lugares. Un día entero me pasé, no me quería ir. Entonces, como siempre, el patio de los naranjos, y en el libro hay una fotografía mía frente al monasterio y se ven las matas de naranja. Casi en la antigüedad acostumbraban a sembrar naranjos en las proximidades de un monasterio. Wow. Hermano Ramón, ¿qué nos puede contar usted de los años de juventud de Casiodoro de Reina? Aquí cositas que... Sí, bueno, se sabe muy poco, pero lo que se sabe se desconoce. Se sabe que no hay fuentes que digan cómo se llamaron sus padres. Eso ha quedado. Y se supone que el nombre que le dio su padre no fue Casiodoro de Reina. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando un individuo hacía los votos monacales, adoptaba el nombre de la región de donde era y rechazaba el apellido de sus padres o algo que tuviera que ver. Porque era como una costumbre que era una costumbre, correcto. Y entonces la persona como que renunciaba a la familia y entonces adoptaba el nombre de la región donde iba a servir de monje. Entonces él nació posiblemente en un lugar en Extremadura, cerca de Sevilla, en un lugar
que se llama, una villa que se llama Reina. De ahí tomó el apellido. Y el nombre de Casiodoro por un antiguo cristiano de los primeros siglos que fue excelente en escribir de la Biblia, en predicación y todo, y que tomó él posiblemente como su nombre. Wow. De ahí viene la palabra Casiodoro de Reina. Eso sí no lo sabía. Porque siempre es de Reina, fíjate, es Antonio del Corro, ¿ves? Cipriano de Valera, él es de Valera la Vieja. Entonces, si tú sigues los nombres, te vas a casi siempre dicen de para indicar el lugar de nacimiento. ¿De qué lugar es que nacieron? En este caso, nosotros, si estuviéramos viviendo en esa época, entonces yo diría Ramón de Coliseo, Matanza, Cuba, de Coliseo. Y el mío sería Caquis de Cartagena. Ok. Pero qué interesante estos datos. Ahora, ¿qué impacto hicieron varios predicadores en la vida de Casiodoro de Reina que lo llevaron a hacer la traducción de la Biblia al español? Sí, en realidad, estando aquel monasterio era uno de los principales monasterios de la Orden de San Jerónimo en España. Y por supuesto que Casiodoro no era un hombre convertido al Evangelio y posiblemente allí fue ordenado sacerdote. Pero el impacto viene de Alcalá de Henares, donde el cardenal Cisneros fundó una escuela teológica católica y donde se tradujo en varios tomos los originales de la Biblia que se preservaban, tanto de hebreo como de griego, caldeo y otros y comentarios. Sí, se hizo una, pero mandando casi la mayor cantidad para Italia, naufragó la nave y se lo tragó el mar. Así que no quedaron muchos ejemplares de eso. Pero de todas maneras, estos hombres que estudiaron allí tuvieron la oportunidad de exponerse a la Biblia, una cosa que no era muy común. Y de allí salieron predicadores, que yo menciono en el nombre, sí. Menciono en el libro, sí, que vinieron y aplicaron para convertirse en predicador de la Catedral de Sevilla, que es una enorme catedral. Correcto. Y entonces estos hombres traían escuela evangélica y comenzaron a dar el evangelio en predicación. Los monjes de San Isidro venían los domingos a misa y a oír al predicador. Y un fenómeno ocurrió. La gente le empezó a gustar esa nueva predicación que ellos nunca habían oído anteriormente. Y ese énfasis en Jesucristo, el que murió por nuestros pecados y su sangre y esto y lo otro. Entonces, cientos y cientos de personas desde la madrugada se amontonaban frente a la puerta de la catedral esperando que abrieran para poder escuchar. Y entonces, uno de estos fue invitado a dar una conferencia en el monasterio. Entonces llevó el evangelio allí porque ya era un individuo que estaba más versado en la Sagrada Escritura. Eso tocó a Casiodoro. O sea, los énfasis de los diferentes predicadores en la catedral y el que vino a predicar en el monasterio. Tuvieron influencia sobre él para él poder investigar, ¿verdad? Correcto. Entonces empezaron a llevar libros de España, sobre todo de Ginebra, donde estaban las mejores imprentas. Calvino en Ginebra tenía imprenta muy importante y traducían los libros que ellos producían y otros al español y entonces los enviaban a España. Un hombre que era llamado Julianillo, que era su nombre, era un hombre que tenía un defecto físico, escondía los libros en toneles de vino que traía desde allá a España. Wow. Y entonces le hacía un doble fondo, llenaban los toneles de vino y lo ponían en una carreta y traía, y ahí empezó a entrar, porque estaba prohibido. Y no te olvides que Sevilla en aquella época tenía un muro que la rodeaba. Correcto. O sea, eran ciudades amuralladas. Entonces, sí. Y tenía revisores en las puertas de quién entraba y quién salía. Y entonces él lograba vigilar eso y penetraba con sus libros, y muchos de esos libros, es más,
se encontraron 80 diferentes autores de obras protestantes del siglo XVI en el monasterio cuando fue requisado por la Inquisición. ¡Wow! Había todo, así que había un contrabando grande aquí. Aquella gente se alimentó de las obras luteranas y calvinistas, que fueron las que primeros más éxito tuvieron en el siglo XVI. Qué interesante. ¿Qué otras cosas de interés aparecen en su libro sobre Casiodoro de Reina? ¿Qué cositas hace interesante la gente cuando vea este libro va a poder encontrar allí? Bueno, Casiodoro fue un hombre muy maltratado por la Inquisición española, que lo persiguió y trataron de capturarlo y devolverlo a España ya una vez que él había salido y estaba, primero estuvo en Londres y después en Amberes, en Frankfurt, en Basilea. Él estuvo en diferentes lugares. Donde más seguro se sintió después fue en Alemania, ya en Frankfurt. ¿Esto fue cuando estaba siendo perseguido? Sí, ya. Pero Casiodoro fue un hombre que se casó 2 veces. La mayoría de la gente no lo sabe. No lo sabe. Entonces, no se sabe nada de su primera esposa, pero sí se sabe de la segunda. Y le fue muy fiel y tuvo 5 hijos con ella. Wow. Y los educó. Es más, cuando él murió era pastor luterano en Frankfurt y uno de sus hijos lo reemplazó en el púlpito. Qué impresionante. Esos son datos curiosos sobre el traductor de nuestra Biblia. Así es. Sí, señor, y otros muchos más que te puedo mencionar. Por ejemplo, él fue acusado de desorden sexual. Era costumbre por la Inquisición siempre acusar a los enemigos del catolicismo de faltas, que es homosexual y que este es esto y que el otro es un ladrón y entonces él tuvo que sufrir eso. Y los calvinistas, él no tragó la doctrina de Calvino porque él se enteró llegando a Ginebra, que fue el primer lugar que él llegó cuando salió. No hemos hablado de ese recorrido. Los monjes, cuando se destapa el énfasis evangélico que había en Sevilla, habían de 800.000 personas que fueron detenidas por la Inquisición. Wow. En un castillo, bueno, que ya hay ruinas allí, cerca del Guadalquivir, que de ahí llegaban las naves que iban de aquí de España a América, entraban por ese río. Es más, hay una plaza grande que se llama la Plaza Cuba, porque ellos hacían parada primero en Cuba y ya seguían rumbo a España. Entonces, Casiodoro se sintió no solamente envuelto en esa predicación grande que hubo en Sevilla, sino que mucha gente se convirtió y él es reconocido como un líder dentro de los evangélicos que vivían, ellos se llamaban la iglesia pequeña, porque estaban diseminados en casas. No podían salir a la luz. Y en los alrededores de Sevilla, no, ellos también mantenían todo en secreto, hasta que todo se descubrió y también los del monasterio, el monasterio lo vinieron a requisar y todo, y entonces ellos prepararon un plan de fuga, dijeron nos vamos a escapar, pero tenemos que ir en grupos pequeños y vamos a usar caminos que se usan para las bestias y para transportar productos y no el camino que usan las personas, porque la Inquisición española había puesto en las principales calles, carreteras o lugares donde la gente se transportaba de un pueblo a otro, vigilancia. Estaban atentos para ver si le ponían a echar la mano. Pero gracias a Dios, todos los que se fueron se escaparon. Y los que se quedaron, porque se quedó un grupo numeroso, la mitad de los que se quedaron, los quemaron. Era como la Inquisición. En ese tiempo los que capturaban no eran para jugar. No. Hermano Ramón, hay personas que actualmente hablan sobre los errores que tiene la Reina Valera 1960. Para nadie es un secreto que la Reina Valera, para llegar a 1960, pues tuvo la revisión y todo eso. Varias revisiones. Yo en el libro le dedico la última parte del libro a las revisiones. Pero vamos a la del 60, que ha sido tu pregunta. La 60 es la última mejor revisión que le hicieron a la obra de Casiodoro de Reina. En realidad, nosotros nunca hemos usado
el original de Casiodoro, siempre ha sido a través de una revisión. Ok, correcto, exacto. Sí, sabemos que es de Casiodoro porque fue el traductor. Sí. Pero Valera le hizo una revisión y la publicó hasta después que Casiodoro murió. Sí, porque en un tiempo tuvimos la Biblia del Oso traducida completamente al español, que es la de 1569, pero después de un tiempo la descontinuaron, entonces prácticamente ha quedado como una mezcla de latín con español, que es lo que más se consigue en el mercado. Pero sí mucha gente habla acerca de los errores que tiene la Reina Valera del 60. Ahora vamos, en realidad no es trascendental, porque fue una época donde la sociedad bíblica creó un equipo para ayudar a revisar la Biblia de 1909 y participaron lo más sobresaliente del mundo hispano en conocimientos bíblicos y ellos se ajustaron mucho a Casiodoro de Reina, no se dejaron influenciar por otras, pero siempre se infiltró pequeñas cosas, 2 o 3 cosas. Yo menciono, creo, 2 o 3 versículos que no concuerdan con lo que Casiodoro puso, etc. Pero en sentido general no afecta la obra. O sea, yo la tomo como mi Biblia de lectura en la iglesia. Claro, yo uso la 1909 para mis estudios porque me pega más a Casiodoro. Y además tengo la de Casiodoro con el español moderno, donde Reina no puso, donde Valera no puso la mano, ¿te das cuenta? Sí, y sí, por ahí me guío yo, ese es el original, en un español sin agregarle ni quitarle, que le hicieron, por cierto, los católicos, lo hizo un hombre en la catedral de Sevilla, fue el que hizo eso para una de las grandes editoras españolas, y lo hicieron desde el punto de vista de la riqueza del idioma español. El español que usó Casiodoro de Reina está considerado como un español de la época de oro del idioma español. Interesantísimo. O sea, Casiodoro tradujo cuando el idioma estaba... Con un idioma excelente se puede decir una traducción excelente para la época. No ha sido superado, nunca ha podido superarse. Entonces, los que se dedican a asuntos de literatura y eso querían mover la Biblia de Casiodoro de Reina a un español moderno sin alterar nada para que los estudiosos de ahora puedan disfrutar el buen español que se hablaba en el siglo XVI. Qué interesantísimo, cosas que nos hemos enterado, así como yo, ustedes también que están del otro lado, se han podido enterar de tantas cosas espectaculares que tiene este libro para contar, porque lo que hemos contado aquí son apenas destellos. No, estamos dejando caer... son destellos pequeños, ¿verdad? Sí, así que... No porque yo haya traducido, no porque yo haya hecho un trabajo de investigación y producido este libro. Yo verdaderamente creo, y lo creo ahora honestamente, después que lo vi impreso y me volví a leerlo, porque yo me desconecté del libro. Claro. Mientras estuvo editándose y eso ocurrió en Cuba, llegó la epidemia y han pasado 3 o 4 años de que yo tenía el libro hecho. Y por lo tanto, no tenía acceso al libro, yo lo puse en las manos de Dios hasta que recientemente me mandaron el libro. Pero creo que ha llegado un buen momento porque hace poco estuvimos conmemorando pues lo de la reforma, así que se imprimió tan, yo creo que para un tiempo espectacular como este. Yo tengo en el libro ocurren 3 fechas. Correcto. Déjame ver si, mira, ocurre el 5º centenario de la Biblia del Oso. Correcto. Porque que fue en el 2020. Así mismo es. Ahora, el 450 aniversario de la primera Biblia completa al castellano, que se cumple en que fue en el 2019, y la versión del 60 cumplió 60 Las personas años. que están interesadas más en saber acerca de la historia de la Biblia, cómo llegó a nuestras manos, tienen que leerse este maravilloso libro donde el hermano Ramón pues da por diferentes capítulos un recorrido del nacimiento de Casiodoro de Reina, su historia, su biografía, cómo todo lo que pasó con él, lo que sucedió con él, cómo el trabajo que él tuvo que pasar para poder hacer la redacción de la Biblia, la persecución de la Inquisición sobre él
y todo lo que él tuvo que pasar para poder hacerlo. Que el hermano Ramón duró más de 15 años recopilando historia, yendo hasta el lugar donde sucedieron los hechos para que ustedes el día de hoy pudieran tener este libro en sus manos. Así que lo valoramos completamente. Esperamos que este libro sea de bendición para muchas vidas. ¿Y qué le diría a las personas que están del otro lado para que lo regalen, lo adquieran y sea de bendición para ellos? Bueno, yo diría que cuando usted lee este libro va a ver la mano de Dios sobre un hombre que se llamó Casiodoro de Reina. Porque cuando empezó a imprimir la Biblia se le murió el impresor y ya le había adelantado un dinero y se murió endeudado y no pudo recuperar el poco dinero que tenía. Después se consiguió otro. Y cuando la Biblia ya estaba adelantándose en la imprenta, se enferma y está en cama como 6 o 7 semanas. Y estuvo a punto de la muerte. Y él ruega, porque él escribió, además de la traducción, yo tengo un comentario de él sobre las tentaciones de Jesús y un comentario sobre el Evangelio según San Juan. Y en esas introducciones, que otros libros no han tenido acceso porque fueron traducidas al español recientemente, y yo tengo la oportunidad de comprarlo en España, entonces yo usé una información que nunca nadie había tenido a su disposición porque estaba en otro idioma donde la mayoría de la gente no podía. Sí. Y entonces él dice ahí cómo se sintió frustrado al pensar tanta batalla y ya casi llegando y teniendo la Biblia casi a la punta para imprimirla, que se muriera sin terminar. Imagínese tanto trabajo, como dirían en el buen castellano, tanto remar para morir en la orilla, no podía ser, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios. Dios. Por la gracia de Dios, así es. Casiodoro vivió, Casiodoro pudo ver cumplido su sueño, pudo entrar en el ministerio, en el pastorado, pudo ver a sus hijos crecer, pudo instruirlos y tuvo una muerte digna de un hombre de Dios. Para cerrar, no vamos a darle más detalles porque si no la gente ya le vamos a dar uno más. Vamos a darle uno más de regalo. ¿Tú sabes dónde está enterrado Casiodoro? No, señor. Allá no. Fue. ¿Y sabes qué? Que la mayoría de la gente con la que yo hablo tampoco sabe. Casiodoro de Reina está enterrado en Frankfurt, Alemania. Increíble. Porque allí era donde él fue pastor de una iglesia luterana, porque él terminó siendo luterano. Sí. Sus 5 hijos y su esposa, su viuda, siguieron el féretro hasta donde está enterrado y lógicamente ella venía llorando casi todo el camino igual que sus hijos. Ellos lo amaron y lo quisieron. Cuando un hijo llora por su padre es porque algún impacto hizo en su vida. Allí está enterrado Casiodoro de Reina. Ahora no se puede detectar la tumba exacta porque al pasar del tiempo se han ido borrando y se han ido pudiéramos decir, haciendo imposible leer la descripción en muchas tumbas. Y aunque se ha buscado, no se ha encontrado la que es, pero por lo menos se sabe que está en ese aquel lugar. Cementerio está. Sí, hemos disfrutado mucho esta conversación tan amena y esperamos que se repita nuevamente. Bueno, que Dios lo permita. Que así mismo sea. Gracias. Dios les bendiga, que tengan buena tarde. Bye bye.